integrar esa red de maestros tripulantes. Todos los sábados, 10 de la mañana, hay siempre una nueva aventura y pueden consultar además nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com.co. Seguimos entonces con nuestro programa en este 9º coloquio de infancia con este fragmento que se titula Resultados y proyecciones de la línea de investigación en historia, imaginarios y representaciones sociales de infancia, que va a estar a cargo de la profesora Cecilia Rincón Verdugo. La profesora Cecilia es directora del Grupo de Investigación Infancias, es doctora en Pedagogía de la UNAM, es autora de libros como Historia de la especialización en infancia, cultura y desarrollo, discursos, sujetos y prácticas, y ha publicado artículos como Historiografía de las significaciones imaginarias de infancia, hegemonía y alternativas en las políticas educativas para la infancia en Colombia. Sujetos, discursos y prácticas, 1982-2015. Los niños y las niñas, es otra de sus publicaciones, los niños y las niñas entre lo instituido y lo instituyente, desde la política pública a la práctica pedagógica. La profesora Cecilia además es docente investigadora de la maestría en Infancia y Cultura y de la especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo. Profesora Cecilia, bienvenida. Laida, muchas gracias por la presentación. Feliz de... ¿Sí me oyes? Sí, profe, perfectamente. Te vemos y escuchamos muy bien. Gracias, pues muy contenta de escuchar aquí las voces de niños, niñas y maestras que han participado en este programa tan bonito que han hecho con la Secretaría de Educación, escuchando muchos relatos sobre la vida, cómo transcurre la vida en Boyacá, y me alegra mucho porque yo también soy de este departamento, de esta región del país. Y entonces, retomando la metáfora de conectados, pues efectivamente logré conectarme mucho con esas historias de la Navidad, con esos recuerdos de infancia y de cómo transcurren estos tiempos y este momento de la vida tan importante en regiones, en una región campesina como es el departamento de Boyacá. Me conecté con los relatos de los niños y también de las maestras que los escribieron. Vamos a presentar aquí en este momento dos trabajos muy interesantes que son fruto, digamos, de la investigación que se ha hecho durante un largo periodo en la línea de historia, imaginarios y representaciones sociales de infancia. Vamos a iniciar con un trabajo muy reciente que se llama Hiperconectados. Es un trabajo hiperconectados con un gran signo de interrogación. Es un trabajo que logramos desarrollar con 3 estudiantes, con Julián, con Miller y con Nancy. Ellos son los autores de este trabajo, que ojalá también logremos hacer una publicación rápida de este trabajo pues tan importante por el momento y la coyuntura que atravesamos. Es un trabajo que lleva más de 2 años de investigación. Ellos ya lo terminaron. Un trabajo que inició en el 2019 en unas circunstancias de elaboración y de construcción muy distintas a como lo terminaron. El trabajo inició de manera presencial, trabajando con maestros y con niños en un colegio público de Bogotá, indagando partieron de una hipótesis muy interesante, y es es verdad que los niños y las niñas y los maestros hoy en día están hiperconectados o no. Y por razones de la pandemia
tuvimos que ir al colegio a culminar esta investigación, a continuarla desde el mes de marzo, y lo que encontrábamos es que esta hipótesis de trabajo no era cierta y que era más la cantidad de desconectados, de niños y niñas desconectados, desconectados porque efectivamente no tenían la conectividad con las empresas que la dan, ni con la ETV, ni con Claro, ni con ni con ninguna empresa, pero tampoco tenían los aparatos, no tenían las pantallas, no tenían las tablets, no tenían el ordenador, el computador, y lo que se encontró fue una realidad bien distinta que ellos van a relatar y a contar aquí en la investigación. Luego escucharemos otra investigación que ya se volvió libro, que es de Julián Gómez también. Él es un realizador de cine y televisión. Él presentó el trabajo de la especialización a una convocatoria del Ministerio de Cultura, y pues la tesis que en la universidad obtuvo mención meritoria. Luego también fue seleccionada para la publicación, y lo que ha hecho Julián es un trabajo maravilloso de convertir un informe de investigación en un maravilloso libro que ya vamos a comentar y vamos a escuchar acá desde las voces de los autores. Pues son resultados, y para el diálogo ojalá tuviera un momento, no sé si hoy o después, de conversar con Jesús Galindo, a quien he escuchado de nuevo muy atentamente en estas intervenciones, y en este amanecer también desde México y desde Bogotá. Y es que tal vez cuando Jesús Galindo se plantea la pregunta sobre qué es lo que articula en la ingeniería social eh, todas las acciones que provocan los proyectos y los trabajos con la gente. Yo esta mañana te escuchaba muy atentamente y yo decía, en el marco del trabajo, de este trabajo de historia, de imaginarios y de representaciones sociales que tiene la gente, que construye la gente, lo que a nosotros nos articula son los significados, las significaciones que tiene la gente sobre las cosas, sobre las acciones. Lo que a nosotros nos articula son los sentimientos, las emociones, los afectos y el deseo de hacer las cosas y transformarlas y modificarlas, para encontrar efectivamente, como también lo planteaba Jesús, otras cosas. Todo cambia, todo se transforma. No podemos seguir anclados a las hegemonías y a lo que ya está instituido y organizado históricamente. Así que me he conectado también mucho con esa reflexión y con esa invitación de Jesús a mirar la ingeniería social en esta perspectiva de cómo todos los que hacemos proyectos sociales, educativos y políticos también, pues incidimos y transformamos esas realidades, pero tal vez están mostrando una manera de hacerlo más efectivo y me parece muy interesante e incluso más efectivo que en la política pública, donde a veces se pierden esfuerzos porque llega el siguiente gobierno y desconoce todo la ingeniería social que hizo el anterior gobierno para transformar las realidades, por ejemplo, de los niños, las niñas y la infancia a través de una política pública. Muy bien.
Le doy ya con esta presentación, en nombre pues, de todos los integrantes del grupo de investigación Infancias, le doy la bienvenida a nuestros estudiantes, a quien me apasiona hoy escucharlos y es grato escucharlos porque ellos son nuestros invitados especiales. Está también luego el trabajo de imaginarios de inclusión. Iremos haciendo el comentario en la medida que se vayan presentando. Muchísimas gracias. Gracias, profe Cecilia, por esta introducción que nos ubica para dar la bienvenida a "Y si hablamos sobre la muerte, significaciones imaginarias infantiles". Esta ponencia nos la van a presentar las ya egresadas de la maestría. Primero, Maribel Reina, y viene acompañada por Seidy Caterine. Ya se las voy, Seidy Caterine Sánchez. Maribel Reina Arias es magíster en Infancia y Cultura, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital, es docente de primaria del Colegio Julio César Turbay Ayala en Soacha, Cundinamarca. Y Seidy Caterine Sánchez Ibarra es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital también, es magíster en Infancia y Cultura y es docente de preescolar en el Colegio San Agustín en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Maribel, Seidy, bienvenidas al 9º Coloquio de Infancia. Hola, buenos días para todas y todos. Es de verdad un placer estar aquí acompañándolos en el Coloquio de Infancia y pues contarles un poco sobre nuestro proyecto de investigación titulado "Y si hablamos sobre la muerte, significaciones imaginarias". Digamos que nuestro proceso de investigación surgió en el énfasis de la línea de imaginarios y representaciones sociales de la infancia y surgió esencialmente porque nosotras vimos que en el aula, en nuestro día a día, a los niños siempre se les habla como con un velo frente al tema de la muerte, literatura infantil sobre la muerte que retome las voces de los niños no pudimos encontrar, entonces dijimos, bueno, queremos saber qué piensan, qué dicen, cómo actúan, qué sienten los niños sobre la muerte. Y descubrimos que las significaciones imaginarias desde la teoría de Cornelius Castoriadis era como la herramienta que nos permitía dar cuenta de eso. Entonces, en ese sentido, nosotras nos preguntamos por cuáles son las significaciones imaginarias sobre la muerte que construye un grupo de niños y niñas de 6 a 9 años partiendo de talleres narrativos e iconográficos que lleven a la creación de relatos infantiles para la elaboración de un producto estético y literario. Nosotras no solamente queríamos saber o conocer esas significaciones imaginarias sobre muerte, sino que también queríamos construir un producto, en este caso un libro álbum, que le permitiera a los niños conocer esas otras voces y, por qué no, llevarlos a ellos o a los lectores a hablar sobre la muerte. Entonces, nuestro objetivo general pues, es comprender las significaciones imaginarias sobre muerte que construye un grupo de niños y niñas de 6 a 9 años a través de sus relatos. En ese sentido, y pues reconociendo que las significaciones imaginarias parten de las representaciones, de las imágenes, de los sentimientos, deseos y afectos, nuestros objetivos específicos estaban apuntados a dar cuenta de cada uno de esos elementos que constituyen las significaciones. Entonces, en un primer momento quisimos identificar los relatos, en los relatos las significaciones imaginarias de muerte. También queríamos describir esas imágenes e iconos con los que los niños representan la muerte, develar qué sentimientos, deseos y afectos hay sobre la muerte para finalmente recopilar y sistematizar estos relatos infantiles y editar un libro álbum que los recogiera y que pues nos permitiera dar cuenta de todo nuestro proceso investigativo. Aquí encontramos un pequeño fragmento de algo que dijo uno de nuestros participantes. Yo creo que nadie sabe qué pasa. Nunca nadie va a saber qué pasará. Nunca nadie va a regresar para que cuente qué pasa después de la muerte. Teniendo esto en cuenta, pues nuestros referentes teóricos estaban organizados en 4 grandes bloques. El principal fue el de los imaginarios y significaciones imaginarias sociales. Teníamos la muerte, la infancia y la cultura y el libro álbum.
Frente a los imaginarios y significaciones imaginarias, pues es importante, pues ya lo he mencionado, pero partimos o retomamos la teoría de Cornelius Castoriadis, en donde él nos plantea que los imaginarios es todo el magma de sentidos y significaciones que le dan un orden a la realidad, ¿cierto? Y están en constante movimiento. Y esos imaginarios, pues, están formados de significaciones, y las significaciones son el cimiento de la vida social, caracterizan los modos de ser y es el lugar donde confluyen todas las representaciones, los deseos, los afectos y las acciones de los sujetos. Entonces, en este sentido, los imaginarios crean la realidad, pero al mismo tiempo los sujetos están movilizando todo el tiempo esos significados. Entonces, eso era importante, porque también encontramos las significaciones instituidas y las instituyentes, que más adelante les vamos a contar la diferencia entre una y otra. Buenos días. Bueno, en cuanto a nuestro segundo pues gran tema de nuestra tesis, encontramos la muerte. En este apartado retomamos los postulados de Edgar Morin, el cual nos hablaba pues que el único ser vivo que tiene conciencia de la muerte y que comprende que la vida es finita es el ser humano, ¿sí? Y como él comprende, ¿sí?, que su vida tiene un tiempo y se va a terminar, pues él lo comprende a través de ver morir a los otros. Y desde ahí empieza a hacer una construcción de rituales y de costumbres en torno a la muerte. Por eso pues también nos apoyamos en Caicedo y en Acosta, que nos explica un poco cómo es esos ritos que se crean a partir de la muerte. En cuanto a nuestro otro concepto, fue la infancia y cultura. Allí pues partimos de la infancia como un constructo social ligado a la cultura, que ha sufrido cambios y transformaciones históricas, sociales y culturales a lo largo del tiempo. También partimos del reconocimiento de la infancia como sujetos partícipes de su cultura y como sujetos llenos de saberes y conocimientos, que fue pues un punto fundamental para nuestro trabajo. Y por último, tenemos el libro álbum. Entonces allí reconocemos al libro álbum como un producto estético y literario en donde hay una interconexión de códigos entre texto e imagen. Bueno, en cuanto a nuestra metodología, entonces el enfoque fue el enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque nos interesaba conocer la forma como los niños significaban la muerte desde sus propias experiencias. La metodología fue la fenomenológica, porque buscábamos conocer esos significados que los niños le daban a sus experiencias, en este caso, pues las experiencias que hayan tenido con la muerte. Y las dos técnicas que nosotras utilizamos fue el taller, porque pues comprendíamos que el taller es una herramienta que nos permite hacer, ver, hablar, recrear y recuperar los saberes de los niños en torno a la muerte, y el relato, porque nos permitió comprender desde el sentir propio de los niños cómo entendían y cómo habían vivenciado experiencias en torno a la muerte. Nuestra ruta metodológica tuvo 5 fases. La primera fue la preparatoria, la segunda la caracterización de la población, la tercera la recolección de la información, la cuarta la sistematización y análisis y la quinta la interpretación. En la fase preparatoria, entonces primero pues elegimos a los participantes, se eligieron una serie de libros álbum pues, que nos ayudaran a acercarnos a este tema de la muerte. Entonces aquí están algunos de los libros que elegimos para acercarnos a los niños, y luego se plantearon una serie de talleres en donde se buscaba dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos que comentó ahorita Maribel, para poder entender las significaciones de los niños. En la fase de caracterización de la población se contó con 6 niños, 2 niños, 4 niñas con edades entre los 4 y los 10 años. 2 de estas niñas eran de procedencia ecuatoriana. También tuvimos en cuenta que todos tuvieran diferente filiación religiosa, como pueden observar ahí. Entonces hay algunos niños que eran cristianos, católicos, otros que ellos decían soy católico pero no lo practico, o que ellos decían no, yo no tengo ninguna filiación religiosa. Y pues también tuvimos en cuenta que tuvieran de una u otra forma una experiencia con la muerte. En la parte de la fase 3 de recolección de la información, pues ya realizamos los talleres, lo realizamos en una biblioteca, y pues en estos talleres lo que queríamos era identificar las imágenes, los sentimientos, los deseos,
los afectos que los niños relacionaban con la muerte. Y en estos talleres pues recurrimos a muchas herramientas para poder obtener tanto relatos como iconografías, pues que iban a ser fundamentales y muy importantes para la elaboración de nuestro libro alto. Bueno, luego de que nosotras recogimos toda la información, entonces pasó a la fase de sistematización. Diseñamos 2 rejillas, una con las iconografías y otra con los relatos, y estas rejillas estaban organizadas por las 4 categorías que son las que conforman las significaciones. En cuanto a las representaciones, ubicamos todas las imágenes, conceptos e ideas que los niños asociaron a la muerte. En los afectos ubicamos todas las acciones y estados de ánimos asociados a la muerte. En los deseos descubrimos que el principal deseo era como ese anhelo de lo que no está o de quien ha partido. Y de las acciones, pues ubicamos lo que pudimos ver que era lo que los niños hacían frente a la muerte. Luego de que tuvimos esta sistematización, pudimos identificar como elementos que eran repetitivos, ¿sí? Que se convirtieron en nuestras significaciones instituidas, y unas que estaban surgiendo que vendrían siendo nuestras instituyentes. Y eso sería parte de nuestra interpretación, que fue como donde pusimos en tensión lo que encontramos, la teoría que construimos y pues lo que nosotras como investigadoras pudimos aportar. Entonces encontramos en las significaciones instituidas sobre la muerte 3 significaciones. Dentro de estas significaciones imaginarias instituidas encontramos, pues, los primeros fueron los símbolos con los cuales los niños relacionaban la muerte, la segunda la muerte como creencia y la tercera la muerte como proceso natural. Dentro de los símbolos, entonces encontramos 5, el primero que fue como el que más surgió y el que los niños tenían muy relacionado era el de personificar la muerte con una calavera, ¿sí? Entonces aquí podemos ver algunas de las iconografías. Entonces, para ellos la calavera era fundamental, para ellos la calavera siempre estuvo relacionada con la muerte. El segundo y el tercero, ellos hablaban del infierno y del cielo. Entonces ellos siempre relacionaban la imagen que tienen con la muerte desde el cielo y del infierno, y pues esto se relaciona como con las acciones. Entonces, por ejemplo, un niño nos decía, yo hice fue a la muerte y al pato subiendo hasta el cielo, acá una pared que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Otra imagen que ellos tenían muy relacionada con la muerte fue la cruz, y esto lo relacionaban mucho con los funerales. Entonces, y pues también acá se ve que está muy permeado por un pensamiento muy religioso, porque ellos dicen, la cruz es algo católico, pues dicen que cuando murió Jesús lo pusieron en una cruz, y pues por eso dicen que cada muerte debe estar con la cruz. Y otra de las imágenes era el espíritu. Ellos siempre también manifestaron que cuando el cuerpo muere, la persona muere, el espíritu sale, el espíritu se va. Entonces ellos nos decían esto. Y cuando uno se muere, le sale el espíritu y uno siente que sí, un espíritu lo vigila. Entonces esos fueron las 5 imágenes o símbolos que los niños relacionaron claramente con la muerte. La segunda significación fue la muerte como creencia. Entonces, los niños manifestaron siempre a lo largo de los talleres que según cómo tú actuaras en este mundo, pues así mismo podrías irte a descansar o podrías ir a otro lugar donde no ibas a descansar. Y ellos hablaban de un mundo bueno y de un mundo malo. Entonces aquí también vemos fuertemente la carga religiosa para los niños. Entonces, por ejemplo, ellos decían, existe el mundo de los muertos buenos y el de los muertos malos. Ella es de los buenos y había otro que era como negro, que es el de los muertos malos. Y entonces aquí se ve fuertemente la carga religiosa para los niños. Y la última, que fue la muerte como un proceso natural. Entonces ellos manifestaban cuando les preguntaba qué pasaba cuando alguien moría. Ellos decían que había unas funciones biológicas que dejaban de funcionar. Entonces ellos nos decían, porque no se mueve, no le siente los pálpitos, porque los dedos se vuelven como azules, la cabeza se pone fría, porque no despertaba, porque no respira, porque no abre los ojos. Entonces aquí vimos cómo ellos relacionan la muerte con un proceso biológico, ¿sí? En donde el cuerpo deja de hacer unas funciones, y esto pues
fueron como las tres significaciones instituidas que encontramos a lo largo de los talleres. Bueno, y frente a las significaciones instituyentes, es decir, las que estaban ahí como surgiendo de a poquito, encontramos la muerte como un acto de reencarnación y la muerte como el final del sufrimiento. Entonces, frente a la muerte como un acto de reencarnación, encontramos que para algunos de nuestros niños, digamos que la muerte es solamente como una fase y el espíritu trasciende de un cuerpo a otro. Entonces, por ejemplo, encontramos el siguiente relato: volver a nacer en otro cuerpo. Yo creo que el espíritu de la persona va a vivir para siempre porque reencarna en otra persona. No recuerda nada, pero es el mismo espíritu. Entonces, la muerte no sería el fin, sino solamente un paso de un cuerpo a otro. Por ejemplo, también encontramos, dicen algunas personas que no hay cielo ni infierno, que cuando uno se muere reencarna en otra persona o en otra cosa. También encontramos la significación de la muerte como el final del sufrimiento. Esta la identificamos especialmente en los niños que vivieron alguna pérdida de algún familiar por alguna enfermedad o por una situación donde los niños vieron el sufrimiento y la muerte fue el final de ese sufrimiento. Entonces, hay personas que se mueren y digamos hay personas que están enfermas y dicen que no es malo porque cuando se muere se van a descansar. Y aquí en la imagen que ustedes están viendo, pues vemos como esta dualidad. Encontramos la tristeza, que es lo que sienten las personas cuando alguien muere, pero también el descanso o el final del sufrimiento para la persona que muere. Entonces, este relato dice, hice este dibujo que se llama cambio de emociones. Como ven, acá hice así como el signo de la muerte, hice así como las lágrimas y la lluvia. Y aquí ya hice la tranquilidad y los pajaritos. Con esto siempre me relajo, escucho el sonido del viento. Y pues estas son mis emociones. También nos dimos cuenta que al avanzar la investigación, los niños empezaron a asociar muchas más afectos y sentimientos a la muerte. Al principio era solamente como de dolor y tristeza, pero entonces ya empezaron a surgir otros sentimientos como el de la tranquilidad o la felicidad. Por ejemplo, encontramos este que dice, mi obra se llama La Conexión. Hice 3 símbolos que para mí son las emociones que más representan con la muerte: la tristeza, la tranquilidad y otras veces la felicidad. Para mí, la tristeza se representa con una lágrima, la tranquilidad con un río, que es como un sonido muy calmante, y la felicidad con el sol. Y aquí abajo hice las caras que uno hace cuando está triste, aquí una como respirando, que está tranquilo, y aquí una carita feliz. Entonces, luego de que nosotras identificamos nuestras significaciones, entonces empezamos a construir el proceso de edición y construcción de nuestro libro álbum. Tuvimos como 3 fases. La primera fue la fase de preproducción, que fue donde retomamos y escogimos como los relatos y las imágenes que podíamos utilizar dentro de nuestro libro. Después, en la fase de producción, pues contamos con la ayuda de un ilustrador, empezamos a hacer los primeros bosquejos en donde él trató de representar eso que estaban diciendo los niños y las niñas, y finalmente pues en la fase de postproducción, que fue donde ya se hizo como todo el diseño, la impresión del libro, que esperamos mostrárselos al finalizar nuestra presentación. Como conclusiones, también pues descubrimos que las significaciones imaginarias sobre la muerte de los niños y las niñas se mueven en un marco histórico, social y cultural orientado por la religión, pero al mismo tiempo los niños le otorgan un sentido propio a la luz de sus experiencias y saberes propios, es decir, está como esa carga religiosa, pero también cada niño expresa sus vínculos y sus relaciones con la muerte de acuerdo a sus vivencias. También encontramos que al iniciar los talleres, los sentimientos, deseos y afectos de los niños estaban vinculados como al dolor y a la tristeza, pero al avanzar la investigación expresaron otros sentimientos como la tranquilidad y el descanso. Y para los niños y las niñas, manifestar con palabras e imágenes los deseos sobre la muerte fue muy difícil. Durante las sesiones solamente fue posible evidenciar 2, el de no ser olvidados y el de encontrar un descanso después de la muerte. Otras de las conclusiones a las que llegamos en nuestro trabajo fue la principal acción que los niños relacionaban con la muerte fue la de llorar, y pues esta estaba directamente vinculada con el sentimiento del dolor y la tristeza. También descubrimos pues que en los relatos
con los niños que si bien la muerte es dolorosa, no es temida por ellos y que el dolor solo es una de las tantas sensaciones con las que los niños describen la muerte, lo que nos decía Maribel ahorita, que al transcurrir los talleres ellos fueron relacionando otras sensaciones. Y también, pues gracias a los relatos escritos, las narrativas y las iconografías, fue posible editar y diseñar nuestro libro álbum que partió de las voces de ellos. Y también pues nos dimos cuenta que nuestra investigación pues expone una mirada innovadora sobre la muerte desde la perspectiva de los niños, en donde se quiso conocer lo que los niños tienen que decir sobre este momento, ya que sabemos que de pronto estos temas a veces no se abordan mucho con ellos. Y también de otra conclusión, pues recomendamos de pronto realizar mayores investigaciones teniendo en cuenta como estos temas tabú, pues ya que al momento de hacer nuestro estado de conocimiento nos dimos cuenta que habían muy pocos trabajos hechos desde las voces de los niños donde aborden temas como este. Entonces, muchísimas gracias a todos por la invitación y pues antes de irnos queremos compartir nuestro libro. ¿Me confirman si se oye bien? Y si hablamos sobre la muerte, por Maribel Reina Arias, Seidy Catherine Sánchez. Ilustraciones de Esteban Reina. ¿Te has preguntado qué es la muerte? Quisimos saber qué piensan los niños y las niñas sobre la muerte. Y esto fue lo que nos dijeron. La muerte es cuando el cuerpo deja de funcionar. No mueve los ojos, no respira, no despierta, se hace putrefacto. Cuando uno se muere, sale el espíritu y se va al cielo. Mi mamá me dice que la muerte está con nosotros hasta que nos muramos. Dicen algunas personas que no hay cielo ni infierno. Cuando uno se muere, reencarna en otra persona o cosa. Si una persona es buena, se va para el cielo a descansar. Si una persona es mala, se va al infierno, ese es su castigo. Cuando morimos, vamos a un lugar intermedio y desde ahí vemos lo que está pasando. Unas manos gigantes salen del cielo, se llevan el espíritu y dejan al cuerpo atrás. Cuando alguien muere, aunque no lo veamos, sabemos que siempre está ahí. Nunca sabremos qué pasará, porque nadie regresará de la muerte. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Bueno, y pues muchísimas gracias, eso sería todo. Fue un placer estar aquí y estar participando y exponiendo en nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Antes de que se retire, Seidy y Maribel, pues es muy importante comentar algo sobre las significaciones imaginarias, que es nuestra preocupación de indagación en este tipo de trabajos. Y es mostrar cómo, por ejemplo, en este caso, y que ellas lo narran y lo relatan a través de este producto tan hermoso como es el libro álbum, han ido indagando las imágenes, han ido indagando los símbolos, los significados, han ido indagando a través del dibujo, a través de la iconografía y a través del relato oral de los niños y también escrito, pues sus diferentes significados que tienen sobre un tema crucial y existencial en la vida de los niños y los adultos, como es la muerte. Entonces, le quiero preguntar a Adelaida si el tiempo que tengo me permite ir comentando cada trabajo o si hago el comentario al final
en el marco de la línea. Volviendo a la ingeniería y a la comunicación. Listo, no sí, te quiero invitar a que hagamos los comentarios de las 3 tesis, de los 3 trabajos, ahorita en interacciones y enlaces, que tenemos un espacio más amplio. Listo, entonces voy a darle paso a Juliana, a Miller, a Nancy, y ya una vez hayamos escuchado los 3 resultados, nos vamos a interacciones y enlaces, y ahí ya tendrías la palabra. ¿Listo? Ok, gracias. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, continuando con nuestra agenda, llega ahora el momento de conocer este nuevo resultado de investigación que se titula Hiperconectados, imaginarios de niños y maestros en su relación con la cultura digital. Este resultado de investigación nos lo van a presentar 3 compañeros egresados de la maestría en Infancia y Cultura. Primero quiero presentarles a Miller René Bayona Yara. Miller es psicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Infancia y Cultura también. Su experiencia se centra en el trabajo con comunidades en proyectos de alto impacto en el área educativa, social y comunitaria, logrando desarrollar su trabajo con entidades privadas y públicas de orden nacional y local en sus 14 años de vida profesional. Miller viene también con Julián Andrés Gómez Reyes. Julián es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en creación de contenidos dirigidos a público infantil y juvenil en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Julián es especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo y magíster también en Infancia y Cultura de acá de nuestra universidad. Julián se ha desempeñado como creador, director, guionista y realizador en diferentes proyectos audiovisuales dirigidos al público infantil y juvenil. Entre estos proyectos podemos destacar Super Tiernos de Discovery Kids, Tu Planeta Bichos de RCN, Mi Señal de Señal Colombia, A Mi Señal, Mi Huella en sus marcas y ¿Qué harías tú? De Señal Colombia también. Julián también estuvo en una coproducción entre Punta Mulata Producciones del Ministerio de Cultura y RTBC de Señal Colombia. Y Julián es ganador del premio India Catalina 2017 a Mejor Programa Infantil con la producción en la que participó Mis Juegos de Señal Colombia también. Y con Julián y con Miller viene también Nancy Yadira Arenas Rivera. Nancy es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial de la Universidad Externado de Colombia. Nancy es especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital y magíster en Infancia y Cultura también. Nancy se ha desempeñado como trabajadora social en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los centros zonales de Puente Aranda, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, y en SUA está como coordinadora de los centros zonales. Y también Tunjuelito y Bosa, desde el año 2019 hasta hoy. Casi que no acabo de presentar a estos 3 investigadores que nos presentan entonces sus resultados. Bienvenidos Miller, Julián y Nancy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, pues en el coloquio. Muchísimas gracias. No sé si ya están viendo mi pantalla. Nosotros les vamos a presentar el trabajo de investigación Hiperconectados, que fue nuestro trabajo de investigación que realizamos en la maestría, como trabajo de grado en la maestría en Infancia y Cultura, pues en la Universidad Distrital. Y nosotros nos preguntamos por los imaginarios de estudiantes y maestros en su relación con la cultura digital. Este trabajo de investigación lo realizamos, pues como ya nos presentó la profe Adelaida, Nancy, Julián y Miller, y pues ahora se los traemos para socializarlo con ustedes en el coloquio de infancia. Nosotros, ¿por dónde empezamos? Pues vimos que el mundo estaba cambiando mucho a inicios del 2020. Bueno, ya había digamos que en la relación con la cultura digital, los niños y las niñas habían tenido, pues había un cambio, había una transformación en que los niños vivían constantemente conectados. Queríamos saber cómo era esta relación de los niños con la tecnología, que ahora vemos que hay niños consumidores y también niños productores de contenido, y nos queríamos preguntar si la escuela se movía al ritmo
pues, de los cambios que están ocurriendo en el mundo en general. Si la escuela se movía a ese ritmo y qué pensaban los maestros y qué pensaban los niños o los estudiantes sobre la cultura digital. Entonces nos propusimos indagar por los sentimientos, acciones, ideas y representaciones, es decir, por los imaginarios sociales que despierta la cultura digital tanto en estudiantes como maestros. Para hablar un poco de esto y para ilustrar un poco esto, los invitamos a ver un corto video, por favor, si me ayudan con el video número 1, que es un video en el que se ven algunas entrevistas que realizamos a maestros del Colegio Pablo de Tarso previo a la cuarentena. Ya les vamos a hablar un poco más de eso, pero entonces para que veamos escuchemos algunos de estos imaginarios. ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentra el permanente acceso a la cultura digital por parte de los niños y adolescentes? ¿Qué aspectos positivos y negativos? No, pues la mayoría son, para mí, negativos. En este momento que estamos son muy negativos. Están llevando a los jóvenes a otras cosas que no deben ser, a volverlos muy quietos, poco se mueven, poco deporte, poco salir, poco vegetación, pocas caminatas, poca familia, y eso es un problema gravísimo para la sociedad. Me parece grave que un chico de 2 años, un niño de 2, 3 años, ya se sepa la clave del Wi-Fi y pueda entrar, navegar, hacer todo esto. Los niños que tenemos nosotros están en otra era, ¿sí? Entonces nos toca ir al ritmo de ellos. A veces ellos son los que más nos enseñan a nosotros. Los chicos ahorita no sueltan el celular, no sueltan sus medios de comunicación. Las redes sociales complicadísimas para trabajar los jóvenes. Eso hace que ellos cambien mucho. Yo siempre les he dicho que un joven ahorita de 13 años es como cuando nosotros teníamos 18. Asimismo son más independientes, ¿sí? Tienden a ser más autónomos, a expresar con mayor facilidad sus opiniones. Esos son los niños de hoy en día. Ellos uno les dicen copie, no sé, el apunte, el referente teórico que uno les dio o cualquier otra cosa que les haya sugerido y ellos sacan el celular, toman la foto, ya solucionado. Van a comunicarse con el compañero para saber la tarea porque no vino hoy, WhatsApp, Face, Twitter. O sea, ellos lo utilizan para muchas cosas, tanto en lo pedagógico como en lo social. Me parece que es para ellos. Ellos nacieron con la tecnología. Dale, Miller. Objetivo general. Analizar los imaginarios instituidos e instituyentes que tiene un grupo de maestros del Colegio Pablo de Tarso de los grados 5º y 8º sobre la infancia y la cultura digital, para contrastarlos con los imaginarios que tienen sus propios estudiantes sobre su infancia en relación con la cultura digital. Bueno, este era nuestro objetivo general y como objetivos específicos, nosotros lo que queríamos era caracterizar los imaginarios instituidos e instituyentes, que ya las compañeras anteriormente pues hablaron un poco de este tema, que tenían los maestros sobre la infancia y la relación con la cultura digital, y también identificarlos, los que tenían los estudiantes del Colegio Pablo de Tarso, los grados 5º y 8º, sobre la cultura digital, para luego contrastarlos y encontrar qué tensiones y qué puntos en común existía pues entre esos dos imaginarios instituidos e instituyentes. Estos objetivos nosotros los teníamos previo a la cuarentena, o sea, a inicio de este año teníamos diseñado el proyecto y luego ocurrió la pandemia del COVID-19. Entonces, en ese momento, cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, no sé si Nancy está ahí conectada, sí, pero bueno. Sí, dale, sí. Nancy. Tras la declaratoria de aislamiento preventivo debido a la pandemia de COVID-19, en el mes de marzo de 2020, las instituciones educativas se vieron obligadas a garantizar el derecho a la educación y a través de medios diferentes, entre ellos los virtuales. Debido a esto, entonces se generó un nuevo objetivo que tuviera que ver con el tema de la pandemia. Entonces, tenemos el cuarto objetivo, que es evidenciar los impactos que ha tenido el aislamiento social generado por el COVID-19 en los conceptos y usos de la cultura digital en un grupo de profesores y estudiantes del Colegio Pablo de Tarso de los grados 5º y 8º.
Entonces, esto nos llevó pues propusimos una hipótesis de investigación que decía que mientras niños y niñas consideran la cultura digital como un mundo de posibilidades o una puerta al mundo, los maestros la veían como un distractor, una barrera para el aprendizaje y además como un foco de peligro y amenazas. Con esta hipótesis de investigación nosotros queríamos corroborar o refutar si era cierto que los niños tenían una significación alejada de la que tenían los adultos, o bueno, los docentes, y pues en el proceso de investigación ya veremos qué encontramos. La metodología que se utilizó fue una investigación de tipo cualitativo con enfoque interpretativo. Se hicieron unas entrevistas a docentes previo a la cuarentena, una entrevista a docentes durante la cuarentena, entrevistas a estudiantes durante la cuarentena, un grupo focal con estudiantes y observación clase virtual a grado quinto. A continuación, vamos a ver el video de la observación clase virtual, que es el video número 2. Que no podemos respirar y los demás gases que no podemos asimilar nosotros. Y los devuelven a los bronquios, a los bronquiolos, perdón, para que salgan ese aire del cuerpo, ¿listo? Y así se termina el intercambio gaseoso que nosotros llamamos respiración. ¿Listo, chiquis? Sí, señora. Importante que en el dibujo, como les dije en el video, importante que ustedes tengan en cuenta el diafragma, que es el músculo que separa al pecho del abdomen, ¿no? Del sistema respiratorio que tenemos que hacer, chiquis. Dibujo de cada uno de los organismos del aparato respiratorio. No es cada parte, ¿no más? Lo que tú dijiste. Bueno, y entonces, como pudimos ver en el video, esa era una observación que hicimos a una clase virtual que tuvieron los niños del Colegio Pablo de Tarso, y ahí se puede ver como la interacción y un poco la apropiación tanto de la docente como de los estudiantes, pues de la herramienta digital. Pero para hablar un poco más de con quiénes aplicamos estos instrumentos, Nancy nos va a hablar un poco de esto. Bueno, nosotros hicimos la investigación en el Colegio Pablo de Tarso. El Colegio Pablo de Tarso está ubicado en la localidad de Bosa, con docentes de los grados quinto y octavo y con estudiantes de los grados quinto y octavo, con apoyo de las orientadoras de la jornada de la mañana, tanto de primaria como de bachillerato, y contamos con el apoyo del coordinador académico. Luego de aplicar los instrumentos, pues nosotros hicimos todo un proceso primero de organización, transcripción, organización y análisis con diferentes rejillas de caracterización de los diferentes imaginarios. Fue un proceso bastante dispendioso y largo, porque fueron muchos instrumentos los que aplicamos, pero finalmente encontramos estos hallazgos, que fueron que algunos de los imaginarios instituidos que encontramos fueron que efectivamente la cultura digital tiene un imaginario que es un riesgo, una incertidumbre, un peligro para la infancia. Se asociaba a la infancia con vulnerabilidad y protección, y cuando los profesores hablaban un poco de cómo manejar las redes o el internet, había un imaginario más de vigilancia que de autonomía. Detectamos un imaginario bastante fuerte, que era el de los niños y niñas como nativos digitales, que ya veremos que no es tan cierto este tema, y una concepción de la cultura digital como pérdida de tiempo, ocio, entretenimiento. Y además que muchos asociaban la tecnología a ciertos profesores y a ciertas materias, y no como algo transversal en el currículo. Estos imaginarios instituidos los encontramos principalmente previo a la cuarentena, cuando hicimos las entrevistas a los docentes. Estos fueron algunos de los imaginarios que más sobresalieron en esta parte del proceso. Dentro de los hallazgos en lo referente a los imaginarios instituyentes, encontramos que los imaginarios vanguardistas de tecnologías de la información,
había un desencuentro entre lo imaginario, de un imaginario instituido, niños y niñas hiperconectados. En lo que hace referencia a la cultura digital, los deseos de comunicación y socialización aumentaron, se pudieron ver que aumentaron durante la pandemia. La apropiación activa de herramientas digitales por parte de la maestra y de los estudiantes en clase virtual. Existió una transformación de los discursos en época de cuarentena y también sentimientos, afectos y emociones de maestros y niños que circulan por las redes en tiempos de cuarentena. Bueno, nosotros encontramos también el tema particular de las tensiones entre lo instituido y lo instituyente. Encontramos muchísimas tensiones, vamos a hablarles de como las más relevantes. Entre esas, el maestro que deseaba que el estudiante tuviera libertad de movimiento y pensamiento, y contrastado con el maestro que consideraba al estudiante como un adulto pequeño en una escuela normativa y limitada. Otra tensión, el maestro tradicional versus el maestro apropiado de la cultura digital. Otro, el maestro que consideraba que el estudiante perdía su parte social por estar conectado, y por el otro lado los estudiantes que extrañaban socializar con su entorno en la vida real, con sus amigos. Encontramos los temores del maestro por la conectividad del estudiante y la falta de conectividad del estudiante en la vida real. También encontramos los sentimientos de temor por parte de los maestros y los sentimientos de confianza, control, discernimiento por parte de los estudiantes que consideraban que todo el tiempo tenían control de las redes y de la información que ellos veían y de los peligros que podían encontrar. Como algunas de las conclusiones que encontramos en este trabajo de investigación, vimos que los maestros se dieron cuenta, pues a raíz de lo que ocurrió en la pandemia, como les contó Nancy, pues esta investigación se desarrolló previo y durante la cuarentena. Vimos que la cuarentena, los maestros que creían que los estudiantes estaban hiperconectados se dieron cuenta que esto no era tan cierto, y se dieron cuenta que el acceso a la tecnología era limitado y estaba mediado por muchos factores económicos, sociales y culturales, y que además no es algo tan innato de las nuevas generaciones, pues evidentemente había unas dificultades para estar conectado. Entonces esta idea de los nativos digitales y la hiperconexión permanente para ellos cambió un poco, y pues en nuestra investigación nos evidenciamos esto. También esta idea de como de la tecnología como la puerta al mundo y el lugar, digamos, en el que los niños se sentían de alguna forma desarrollados, también digamos que se cuestionó bastante, ya que con la cuarentena los niños lo que más extrañaban y aún es el juego, la cercanía, el contacto físico y las interacciones físicas reales. Entonces vimos que esto era un tema que había pues que no fue tal, que no era como nos lo habíamos imaginado, y que la idea de hiperconexión era una idea más aspiracional y no algo que fuera tan real y que estuviera ocurriendo, pues como que realmente ellos estuvieran hiperconectados todo el tiempo. Continuando con las conclusiones, pudimos observar también que niños y niñas ven la educación presencial como la manera efectiva de crear rutinas, en contraste con la educación virtual, que la perciben como un generador de desajustes en su diario vivir. Asimismo, la conexión constante no es asunto generalizado. Niñas y niños habitan en la cultura digital en algunos momentos de su vida, mas no están inmersos en ella. En Colombia no se ha institucionalizado una verdadera cultura digital. Docentes y estudiantes aún cuentan con dificultades de conectividad y apropiación de herramientas digitales. Y finalmente, la educación virtual es percibida tanto por estudiantes y maestros como una educación de menor calidad. Entonces, retomando lo que hablamos anteriormente, en relación con la hipótesis inicial, encontramos algunos puntos en común, pero en general también, debido a la cuarentena, hubo mucho distanciamiento en este proceso, pues, como les comenté anteriormente, el tema de la tecnología y la cultura digital
como, digamos, como un deseo constante de los niños y esta puerta al mundo, sí se permanece y sí lo ven así, pero al mismo tiempo lo que ellos más desean es las interacciones en la vida real y cotidiana y sienten que eso es mucho más significativo que estar conectado todo el tiempo. Y para los profesores hubo un cambio en el que pasaron de ver a la tecnología y la cultura digital como esta barrera de aprendizaje y foco de peligros, como una posibilidad, pues gracias a ella fue que pudieron continuar con las clases. Ahora sí, muchos, pues la gran mayoría de profesores se dieron cuenta del potencial de la tecnología y de la cultura digital como herramienta de aprendizaje, haciendo pues que esta concepción de foco de peligros o de barrera para el aprendizaje pues cambiara por lo menos o se eliminara en parte. Básicamente esas son nuestras conclusiones del trabajo de investigación. Para escuchar a algunos de los niños que participaron de ella, también tenemos un tercer video en el que vamos a escuchar algunas de las respuestas que evidencian estas conclusiones que les comentamos hace un momentico. En internet hay cosas ciertas y falsas. Lo bueno es que a veces si buscamos bien en el lugar adecuado encontramos cosas ciertas, pero a veces el propio internet nos mete una página no segura y nosotros como niños a veces la información que nos dan es mentira y no la creemos. El internet es muy chévere porque puedes encontrar cosas ciertas y no ciertas, pero más que todo yo uso el internet para buscar juegos, es lo que más me gusta. Que pues literalmente no le encuentras la respuesta a todo gracias al internet. También que pues ya, o sea, que también puedo hablar con mis amigos, por ejemplo, y creamos grupos y hacemos videollamadas y nos ayudamos con tareas. Es que también hacemos videollamada, mis amigos y yo, para hacer videollamada. Yo en esta cuarentena me he sentido aburrido, con ganas de salir a la calle, ir al colegio, y eso que a mí no me gusta madrugar, pero no sé, quiero ir al colegio. Antes de la cuarentena, cuando uno iba, uno podía hablar con los compañeros, con la profesora, y ahorita uno puede hablar, pero por el celular, pero ya no es lo mismo. También antes usted jugaba con los compañeros, jugaba, corría, jugaban policías y ladrones. Bueno, entonces eso era parte de lo que le queríamos mostrar a todos ustedes. El tema tan arraigado de la cultura digital y lo que se trajo esta cuarentena y este aislamiento social con todos los temas tecnológicos. Es un reto importante que estemos absolutamente conectados para que los niños, las niñas y los adolescentes vean un poco diferente estas realidades. Entonces agradecemos a todos ustedes la invitación y estamos prestos pues a cualquier duda y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias Nancy, Miller y Julián. Vamos a escuchar ahora a Sandra Bastidas Cruz con su ponencia Imaginarios de inclusión y formación de maestros. Sandra es especialista en infancia, cultura y desarrollo, magíster en infancia y cultura, experta en consultoría de instituciones y proyectos educativos para implementar la educación inclusiva y neuroeducación. Sandra es autora del artículo Imaginarios de infancia en situación de discapacidad, que fue publicado en la revista Infancias Imágenes en el volumen 13. Es subgerente de fortalecimiento pedagógico de la Fundación Plan para el proyecto de residencias escolares del Ministerio de Educación Nacional. Sandra, bienvenida al 9º Coloquio de Infancia. Sandra, háblanos un segundo que no te estoy escuchando. No, tenía desactivado el micrófono, creo que ya. Dale. ¿Todo bien? Me confirman los demás, yo estoy escuchando a Sandra muy bajito, pero otra opinión.
Empieza, Sandra. Se te ve la presentación y estás bien. Listo. Ok, gracias, muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes los resultados de la investigación realizada en esta línea de investigación de imaginarios y representaciones sociales que realizamos con la maestría. El título de la investigación fue Imaginarios de Inclusión y Formación de Maestros. Se trató de un estudio de caso en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. El estudio pues, nos arrojó reflexiones muy interesantes en torno a lo que tiene que ver con la formación de los maestros y de los futuros licenciados que van a ejercer todas sus acciones pedagógicas en las instituciones educativas del país. De manera que antes de iniciar con esos resultados, pues quisiera contarles de dónde surge pues la pregunta de investigación y de dónde parte todo lo que encontramos en este proceso. Entonces, primero, tener en cuenta que la educación inclusiva, como la estamos viendo en este momento y como la estamos viendo desde esta línea también, que es de la línea de imaginarios, pues no tiene que ver como con todas estas condiciones administrativas, con todo este tema de los requisitos, de los formatos, de las recetas para hacer una actividad especializada, sino que tiene que ver más bien con todo este ambiente y cultura sostenible para reconocer las habilidades y las potencialidades de todos. Y en esa lógica, lo que nos interesa en esta línea de investigación, pues es conocer lo que creen pueden y están dispuestos a hacer los maestros sobre los logros de sus estudiantes. Esto implica, pues, irnos un poco más allá de esas percepciones y mirar históricamente, mirar los pensamientos, creencias y sentimientos de los estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, que hicieron parte de este estudio, y de los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil que también participaron para los resultados de esta investigación. Entonces, lo que quisiera compartirles hoy, pues cuáles son los retos y esas oportunidades en la formación de maestros para la inclusión que nos invitan los resultados de esta investigación y cómo podemos entonces continuar fortaleciendo este proceso. Entonces, lo primero que quisiera anotar acá es la necesidad de superar la etiqueta de las necesidades educativas especiales del discurso de los futuros maestros, de manera que podamos ver a los niños desde esa perspectiva de la diversidad, pero no desde esa perspectiva de la diversidad que clasifica, que sigue clasificando grupos minoritarios, que los sigue catalogando, que los sigue categorizando, sino más bien entender que estamos hablando en ese tránsito hacia la diversidad del reconocimiento de los distintos ritmos de aprendizaje, naturalizar esa diversidad y no quedarnos constantemente en las etiquetas en esas etiquetas de necesidades educativas especiales, sino que más bien hagamos parte de un proceso en el que el estudiante o futuro licenciado llega al aula de clase y no está haciendo ese tipo de categorías. Otro de los retos importantes para la formación de los maestros para la inclusión tiene que ver con esos imaginarios institucionalizados como fuente de resignificación. El imaginario institucionalizado de niño y niña hace que el estudiante no solamente observe al niño, sino que también se observe a sí mismo. Y creo que ese es un gran avance para la formación de los maestros,
hay aquí una resignificación de ese niño que se veía en el siglo XVII, o sea, en el siglo XVII se veía solamente el niño, pero el maestro no hacía reflexiones para sí mismo. Era el niño el que se equivocaba, era el niño el que no sabía, era el niño el que no entendía, y era como su culpa, ¿no? Entonces, cuando llegan estos imaginarios institucionalizados, hay una importante fuente para resignificarlos, para resignificar el instituido, y es una oportunidad también para fortalecerlo. Y ya vamos a mirar en qué escenario es cómo se fortalecen esos imaginarios institucionalizados. El siguiente reto de la formación de maestros para la inclusión tiene que ver con la práctica pedagógica. Es en este escenario donde se dan todas las oportunidades de resignificación. La experiencia de la práctica pedagógica es una ventana de resignificación clave en la formación de maestros. En el siglo XVII, una situación de estas como las que vemos acá en el ejemplo, podía llevar a la expulsión de un estudiante, ¿sí? Si se encontraba un estudiante con una diferencia en su ritmo de aprendizaje, pues se mandaba al Instituto de Educación Especial. Creo que eso también es muy importante en el proceso de fortalecimiento docente. También se podía llevar, por ejemplo, a un niño de estos a la expulsión, y eso todavía se mantuvo hasta el siglo XX, este tipo de prácticas pedagógicas, o hoy en día pues ya le llamamos prácticas excluyentes, pero es en este escenario cuando el estudiante va, experimenta, entra al aula, que encuentra realmente esas oportunidades de resignificación. En esta misma línea de imaginarios institucionalizados, se entiende que las situaciones de aula pues no son culpa del niño. Sin embargo, hay que darle mayor relevancia a ese contexto porque digamos que es necesario mantener ese contexto como principal barrera de interacción, pero hay que llevarlo a la acción, ¿sí? ¿Cómo lograr que ese contexto cambie? Y ya miramos, ya les explico con la siguiente. Aquí nuevamente vienen las experiencias de la práctica pedagógica. ¿Cómo lograr ver soluciones en momentos en los que no encuentro una luz en la práctica pedagógica? Y es en esos momentos que están destinados de la práctica a dialogar, a pensar, no hablar como de los entregables, de lo que hay que presentar, de la guía que hay que hacer, de las calificaciones, no. Creo que se da en un espacio en el que se destina a escuchar al estudiante, a saber qué piensa, a saber qué siente, sobre todo eso, saber cómo se siente el estudiante ante algún tipo de situación retadora en su experiencia de práctica. Esto nos permite avanzar a la consolidación de imaginarios institucionalizados porque es a través del diálogo y de la experiencia que se puede dar reconfiguración, resignificación a estos imaginarios y el fortalecimiento de los imaginarios institucionalizados. Bueno, todos nos hemos visto confrontados entre la teoría y la práctica, y esto es un ir y venir entre lo instituido y lo instituyente, algo muy interesante que se vio en esta investigación, y es que siempre hay oportunidades, es decir, esa disyuntiva entre la práctica y la teoría es realmente una oportunidad para la reflexión pedagógica. Por eso es que he mencionado lo importante que es que el estudiante haga
esos cierres en su práctica, que pueda hacer esos procesamientos y que pueda ser escuchado y que pueda también expresar lo que siente, porque es la oportunidad natural de empezar a hacer ese proceso de resignificación. Acá entonces vemos otro discurso. Y ese discurso nos indica esas sombras del imaginario instituido. Es muy común ver a los docentes que ya llevan 10 o 20 años trabajando con este tipo de discurso, y esta vez nos ocurrió pues con los estudiantes que se preparan para ser maestros, y tiene que ver con esas sombras del imaginario instituido. El aula se reconoce como escenario diverso y participativo, sin embargo, pues quedan estos rastros del aula homogénea, donde el niño con discapacidad es el que requiere mucha más atención, luego requiere de pronto atención individualizada, y eso refleja una ruptura entre el enfoque de derechos y la educación inclusiva, lo que nos devuelve pues a unas acciones propias de la educación tradicional. ¿Qué acciones? Por ejemplo, fijarnos más en el diagnóstico, ¿sí? Volver nuevamente al diagnóstico, volver a mirar esas categorías del autismo, el síndrome de Down, o qué hago para. Entonces, para el síndrome de Down tengo una receta, para el autismo tengo otra receta, para el Asperger tengo otra receta. Y si es, y este diagnóstico es el que determina las acciones pedagógicas que yo debo realizar. Entonces, esas son las sombras del imaginario instituido, un imaginario que categoriza a los niños, que se basa en las calificaciones, que quiere unificarlos, que quiere darles un trato diferente. Sin embargo, digamos que estas huellas del imaginario instituido del siglo XVIII, digamos que están marcadas por las características que les mencioné, pero con una diferencia grande, y es el trato hacia el niño, ¿sí? A este niño no se le maltrata, se le respeta y no se le expulsa como si hubiera pasado en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, a estos niños no se los manda al Instituto de Educación Especial, por ejemplo, y creo que esa sí es una marcada diferencia, y por eso es que vamos navegando entre lo instituido y lo instituyente en la práctica pedagógica. Aquí vemos un discurso que tiene que ver con lo que los estudiantes piensan que es un maestro incluyente, lo que sienten, creen y piensan sobre el maestro incluyente. Y creo que es ir de lo instituido a lo instituyente. Empieza a desaparecer esa relación heterónoma y de obediencia progresivamente gracias a la formación en la licenciatura y gracias a las experiencias de la práctica pedagógica, sobre todo por el imaginario institucionalizado de los derechos del niño. Tiene que ver mucho con esto, y sí es importante aprovechar estas oportunidades en esos diálogos para que los estudiantes puedan fortalecerse y puedan continuar. Aquí vemos otro ejemplo del discurso de los estudiantes, y nos deja ver un poco más ese docente del siglo XXI, ese docente que es más crítico y que sabe hacia dónde quiere ir, pero que todavía navega entre algunas dudas, que todavía sigue viendo en algunos casos la dificultad o el problema, que está, digamos, muy regido por el enfoque de derechos, por ese imaginario institucionalizado del enfoque de derechos, del niño y la niña como sujeto de derechos, y tratando
de avanzar hacia no quedarse en la educación tradicional. Entonces, creo que hay esa disyuntiva entre lo instituido y lo instituyente, pero también ese paso de lo instituido al instituyente. O sea, hay tensiones, pero también hay tránsitos entre el uno y el otro. Para concluir, entonces, quisiera decir que el imaginario de educación inclusiva está muy marcado por la experiencia de práctica pedagógica de los estudiantes. Aquí lo que quisimos mirar es lo que sienten, piensen y crean y cómo van construyendo ese imaginario de inclusión. Y efectivamente pues está muy marcado por la formación profesional. Creo que lo más importante de esta investigación es reconocer que si bien el estudiante o el futuro licenciado reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y sujetos participativos, ellos también en su formación profesional deben ser reconocidos como sujetos participativos. Es decir, que es muy importante que en esos escenarios de la práctica pedagógica haya esos cierres de procesamiento cuando se encuentran y pueden contar lo que sienten, porque esto fortalece los imaginarios institucionalizados, ayuda a transitar entre el instituido y el instituyente y fortalece más los discursos para que podamos asumir los retos que les presenté de manera significativa para que esa relación entre los maestros y los niños pues sea mucho más eficiente y sea mucho más fortalecida en sus procesos de aprendizaje. Es necesario, así como el niño es escuchado, que los maestros también sean escuchados. Creo que esto es lo más importante, que los maestros sean escuchados y ellos también vayan contando cómo se sienten y tengan la oportunidad de dialogar, no desde lo técnico, sino desde lo que pueden pensar de una experiencia de práctica. Ese abordaje pedagógico desde la categoría infancia tiene mucha incidencia en la construcción y en la elaboración de ese imaginario de inclusión. Ese enfoque de derechos tiene mucho que ver en esa construcción, esa mirada del niño histórico, social, indeterminado, fortalece el concepto de la educación inclusiva y es transversal en la formación de los estudiantes. Eso fue evidente en los resultados de la investigación. También surge una noción del maestro incluyente como maestro creativo, como maestro que tiene buenas relaciones humanas. Creo que también, así como se menciona al estudiante, lo que se está haciendo ahorita en términos de la formación emocional de los niños y las niñas también debe ser aplicado a los maestros. La emocionalidad del niño es tan importante como la emocionalidad del maestro. Entonces, esto empieza a fortalecerse mucho más y coincide con estudios previos de investigación en los que las relaciones humanas, la colaboración, el liderazgo y este tipo de formaciones también inciden en el aprendizaje de los niños y tienen mucho que ver con todos los principios de la educación inclusiva. Los estudiantes de licenciatura avanzan en la superación de esos enfoques tradicionales de la educación, reflejan apuestas innovadoras, que es necesario articularlas un poco más hacia la educación inclusiva. Y bueno, pues definitivamente los resultados de esta investigación invitan a fortalecer el acompañamiento del estudiante en su práctica, como lo he venido señalando en mi intervención, y pues que estas lecturas de aula no se vean como un problema, sino más bien como un reto y un desafío en la práctica pedagógica. Esto también es clave en el proceso. A esto también quisiera agregar que sería importante, o me pregunto ya después de haber hecho esta presentación y esta investigación, es muy importante preguntarnos sobre esos formadores
de los futuros maestros, sobre también cómo piensan, creen y sienten, y esa construcción de significaciones imaginarias de la inclusión para los maestros de los maestros, ¿no? Creo que eso sería muy interesante conocerlo, porque es al final en ese tipo de construcciones y de interacciones que encontramos, pues, la construcción de los significados alrededor de la educación inclusiva. Eso sería todo.